Tenemos media hora para hacer este cierre de edición y tenemos un montón de temas, así que voy a saludar a la mesa y rápidamente nos metemos en esa agenda. ¿Cómo estás, Carmela? Bienvenida. Bien, Carmela noches. Bárbaro. Raúl Timerman, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Osvaldo Quiroga, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Y el señor Néstor Espósito. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches. Que se queda porque obviamente los temas judiciales son parte de la agenda. Hoy finalmente Mauricio Macri llegó hasta Dolores, pero no declaró el informe y nos quedamos hablando del tema. ¿Nos va a escuchar a nosotros? ¿Nos va a preguntar qué nos pasó? ¿Nos va a preguntar cómo nos siente? Yo sé lo que les pasó. ¿Qué? Yo sé lo que les pasó. Ah, ¿usted sabe lo que nos pasó? Sí, sí. ¿Lo declaró o es la carta que le presentó el juez? Hubo una tragedia y el gobierno hizo todo lo posible. Y usted está politizando la causa de una tragedia nacional. Usted está politizando la causa. Usted está politizando. Porque nadie. Usted no me está con el dedo, usted no me... ¿Y sabe está qué? politizando ¿Sabe con el qué? circo que armó acá. Hubo una desgracia, una tragedia, y usted hace uso político de la tragedia. Yo uso político, usted está haciendo uso. Usted. Fue muy lamentable la respuesta de ella. Primero, violenta, usando el dedo. Segundo, acusándome de yo hacer política cuando yo estoy acá, solo, con ella, sin ninguna bandera, de ninguna índole, y los que armaron el circo político fueron ellos. Sabemos que hay jueces buenos y jueces malos. Venimos a presentarnos frente al juez que corresponde, aunque sepamos y tengamos ciertas reticencias. Sé que están acá porque vienen a defender su futuro. Ya no somos los mismos, ya estamos empoderados, ya no somos más borregos. Ya vamos a luchar por lo que creemos que nos corresponde, que es tener una vida mejor. No convivir como hoy, con una cultura del poder oscura, tan perversa, que usa una tragedia para dañar. Una tragedia que nos afectó a todos los argentinos, porque todos hemos estado y seguimos estando solidarios con los familiares de Lara San Juan. A más agresión, a cada golpe, a cada calumnia, a cada mentira, más se fortalecen mis convicciones, como siento que también les pasa a ustedes. Vengo a acompañar a Mauricio. Creo en Mauricio, creo en su inocencia, lo conozco desde hace 40 años que estamos juntos, así que vine simplemente a darle un abrazo y a decirle que estoy con él. Yo vengo acá a acompañar a Mauricio, que soy quien viene a declarar. No estamos manifestando, estamos mostrando solidaridad con el presidente Macri, que es inocente de lo que lo acusa. Todos los familiares del hundimiento submarino no están atrás de él. Y los hechos pasan lo que son. ¿Son trabajadores municipales? ¿Vinieron a aguantar a Mauricio también? Nosotros trabajamos acá, somos municipales y trabajamos... Está con una pancarta. Sí, porque nos dice el jefe. Nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar. Macri va a seguir estando a disposición de la justicia. Esto es una demostración del apresuramiento y de la falta de templanza que la misma Cámara le remarcó ayer cuando rechazó nuestra recusación. Todo esto es un show, tristemente es un show. El circo lo armaron ellos, o sea, te repito, nosotros estamos acá solos esperando ver qué era lo que ocurría y quienes trajeron a este puñado de personas con bombos y megáfonos fueron ellos. Si no fuera porque estamos hablando de la vida de los tripulantes de Lara San Juan, uno podría encontrarles vetas tragicómicas, ¿no? Algunas muy cómicas, como los animadores que veíamos arriba del escenario, incluso no lo vimos en este informe, pero el propio intendente de Dolores tenía sus cánticos, estaba un poco solo, pero lo llevaba adelante. Pero yo enumeraría principalmente bochornos, acciones dolorosas. Patricia Bullrich señalando con el dedo y acusando al papá de uno de los integrantes de la tripulación de estar haciendo utilización política cuando acababa de bajarse de un escenario que habían montado
transformaron esto en un acto político efectivamente. Vamos a tratar de optimizar el tiempo y vamos a hacer todas las lecturas, las judiciales y las políticas. Vamos a empezar con las judiciales. Néstor, si pudiéramos sintetizar qué fue lo que pasó hoy. ¿El juez se equivocó? ¿Tendría que haber previsto esta posibilidad? El abogado Pablo Lanuse decía recién que se enteraron en el momento de la indagatoria de esta falta de relevamiento, lo cual le impedía al expresidente Mauricio Macri declarar. El acta de la indagatoria dice otra cosa. En el acta de la indagatoria se lee que que el 1 de octubre le había pedido el juez a la AFI el relevamiento de esta posibilidad del secreto, sí. Y en esas circunstancias la AFI le dijo que no estaba habilitada para tal cosa, lo cual, dice el acta, se puso en su conocimiento del abogado Pablo Lanuse y del fiscal Juan Pablo Curi en forma previa a esta audiencia. Esta es el acta de la indagatoria que firmaron, entre otros, el abogado Pablo Lanuse, con lo cual parece haber una contradicción allí respecto de que supiera, no, esto parece decir que cuando llegaron a la indagatoria sabían que estaba este obstáculo y sobre ese obstáculo pidieron la suspensión de la audiencia. Claro, o sea que abona a la idea del circo. Voy a abrir con Raúl y voy con vos, Osvaldo. Raúl, ¿ganó hoy políticamente Mauricio Macri? En principio se preparaban para un montón de gente, no fue tanta la gente, pero montó un acto político. Sí, pero no ganó políticamente ni perdió. Digamos, le habla a los propios, a los de él. Los de él lo van a seguir apoyando y los que están en contra de él no van a seguir apoyándolo. Que son pocos, había muchas ausencias. Yo creo que la también, judicialización de la política no favorece a nadie. Osvaldo. No, varias cosas. Primero, yo en serio digo, me pregunto cómo no tienen vergüenza en decir alguna cosa. Por ejemplo, Patricia Bullrich comparó al gobierno de Macri con el gobierno de Alfonsín. Es casi demencial decir esto. Después, como bien decía Felicitas, habla de politizar a un ser humano que perdió un ser querido, cuando en realidad todo el acto que montaron es un acto político y, en mi opinión, verdaderamente lamentable, vergonzoso. Todo lo que dice Macri, esto es mentira. ¿Por qué? Porque gobernó hace 2 años que entregó el país, los números están clarísimos. Entonces, esta idea de convertirse en republicano y del clamor popular que iba a lograr en Dolores, la verdad que no lo logró. Dijo incluso los chistes de que fue poca gente porque paraban en la ruta. En la ruta no paraban. Justo hoy viajé por una ruta muy cercana que es la autopista La Plata. Nadie te paraba. Hay una lectura adicional respecto de lo que mencionaba Patricia Bullrich. En algún momento, cuando hizo esta comparación con el gobierno de Raúl Alfonsín, dijo que el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Raúl Alfonsín fueron los más austeros y los más respetuosos del republicanismo. Habrá que recordar que Patricia Bullrich fue ministra en el gobierno de Fernando de la Rúa, al cual excluyó de esa lista de los más puristas, ¿no? Mira, una pregunta le quiero hacer a Néstor, que me quedé con una duda. De lo que leí, inferí que el juez, digamos, para garantizar el derecho a la defensa y a la no autoincriminación del acusado, solicita que sea sobreseído, pero él no cree que sea necesario. Sí, en rigor hay ejemplos a granel que parecen demostrar que no era necesario relevarlo del juramento del secreto. Y el ejemplo más cercano es que en otra causa, en otro expediente, la actual titular de la AFI, Cristina Camaño, fue convocada a prestar declaración indagatoria por una cuestión que tenía que ver con la filtración de información de datos de agentes de inteligencia, es decir, por algo que estaba vinculado estrictamente con la violación a la ley de inteligencia. No fue relevada del secreto, fue indagada y la jueza Servini resolvió su situación procesal dictándole una falta de mérito. Quien puede lo más, puede lo menos. Si la actual titular de la AFI era una causa que se investigaba, una violación a la ley de inteligencia, no fue relevada y pudo ser indagada. Sí, igual yo tengo la sensación de que perdimos todos. No ganó Macri, perdimos todos. Porque la explicación judicial
es larga, es compleja, es para lo que les interesa mucho. Me parece que la situación en la cual vemos expuestos a los familiares como los vimos, con todo ese dolor, con Patricia que con una actitud de mal gusto, es una mujer que está preparada, que ha hablado en montones de oportunidades en actos públicos como para no alterarse frente a los reclamos de una víctima, me parece que fue de mal gusto lo que hizo. Pero la imagen y la sensación que me parece que queda para el que no es especialista, el que no va a leer la causa y que no tiene un interés particular, es realmente de desazón para todos. Claro, hay un desgaste, me parece, y hay una desnaturalización de lo que efectivamente está ocurriendo. Raúl recién habla de la judicialización de la política, pero en realidad es un hecho judicial porque hay indicios bastante claros, y quiero que Néstor apunte ahí, de que efectivamente hubo un delito, ¿no? Porque aparecieron pruebas que omitieron eliminar, quedó, digamos, como una carpeta con toda esta información que está dirigida a Mauricio Macri, no está dirigida ni a Magdalani, ni a Rivas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas? Me parece Sí, yo quiero preguntar sobre esto algo. Cuando él pide ese relevamiento, está admitiendo que se intervino, o sea, que esa estrategia puede ser una estrategia que le salga el tiro por la culata, ¿o no? Y además ahí también hay una contradicción, porque hasta ahora venía diciendo que no había habido tareas de inteligencia, no había, si lo tienen que relevar del secreto que impone la ley de inteligencia, hay una contradicción. ¿Hay o no hay? Y va a tener que explicarlo. En lo que tiene que ver con el llamado de indagatoria, que se inició, el acto de la indagatoria se inició, previamente se le leyeron todos los elementos de prueba que había en su contra, y entre esos elementos de prueba se mencionaron los documentos sobre los seguimientos, documentos, fotografías, informes, reportes que habían elaborado agentes de inteligencia que están identificados y que tenían como destinatario al presidente de la Nación. Todo esto se le informó en la audiencia, en la parte de la audiencia que se llegó a concretar antes que se suspendiera por esta situación. Porque es de lo que menos hablamos, digo, durante el día, ¿no? Hablamos del acto de Mauricio Macri, de si fue poca gente, de si fue mucha gente, del argumento que él impone y con bastante éxito, ¿no? De que es un perseguido, porque hablamos de si eso no es un perseguido político, pero efectivamente la cuestión de fondo es muy grave y la estamos dejando de lado. Es una suspensión momentánea, porque cuando se reanude, en algún momento se va a reanudar la audiencia que quedó trunca hoy, podría ser en los próximos días, porque a partir de la publicación del decreto, según lo que entienden varios juristas, innecesario del levantamiento del secreto, pero bueno, es un acto que está. A partir de la firma de ese decreto, el juez removió el obstáculo que le impedía concretar la indagatoria, con lo cual, a partir de la publicación del decreto, en cualquier momento podría volver a convocarlo. Qué raro, me llama la atención que no tenga impacto en los medios el hecho de que haya empleados de Dolores que fueron enviados a aportar carteles, ¿no? Qué raro se les pasó. Tener el cartel levantado, ¿no? Fueron voluntariamente. Fueron voluntariamente. Los mandaron, dice. Sí, vos decís. Sí. Dice, el propio trabajador lo está diciendo, nos mandaron acá, nos mandó el jefe. Claro. Yo creo que fueron voluntariamente, ¿no? Vos decís que no. Ahora, pregunto, alguien decía hoy que se lanzaba la campaña de Macri presidente para el 2023. A mí me parece imposible esto. ¿Qué piensan? Hay un fenómeno que se da en la política argentina, que siempre la victimización favorece al candidato. Garpa. Entonces, de aquí, digamos, lo que se montó es una victimización de Mauricio Macri. Es como un espaldarazo. Aparte sucede el mismo día que los radicales hacen una demostración de fuerza diciendo nosotros queremos estar presentes. Sí, empezó de alguna manera el post-14 de noviembre, que es el posicionamiento para las presidenciales. Ahora, fíjate que no fue Larreta, no fue Vidal. Te voy a poner un punto ahí porque ahora vamos a hablar de las ausencias, vamos a hablar del radicalismo también. Gracias, Néstor, por quedarte. Lo despedimos a Néstor Espósito. Segundo informe y volvemos sobre el tema. No conozco bien la causa, no conozco bien. Yo en algún momento opiné que tenía que presentarse, lo he hecho. Lo que no me parece es que en espejo hagamos lo que hacía el kirchnerismo, ¿no? Porque parece que somos iguales. Marchas y estas cosas, yo obviamente en algún momento lo iré a visitar, a decirle que lo acompaño y todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo en lo que lleve a fallos, a decisiones judiciales justas. El radicalismo quiere un candidato en el 2023. No hay que descartarlo a Facundo.
Mire que yo también expresé con ganas alguna aspiración en el sentido, pero racional, responsable. La prioridad es que el radicalismo tenga un candidato a presidente. Y no sé, puede que sea yo también, no lo sé, falta tiempo. Y tiene ganas, hace tiempo tiene ganas, bueno. no lo disimula, lo dice abiertamente, pero bueno, candidatos le sobran al espacio de Juntos o de Cambiemos o como le llamemos, y el radicalismo hace tiempo que está pidiendo ocupar un protagónico, digamos, después de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, pero se diferencian, ¿eh? Ayer hubo una foto, ahora vamos a compartir algo de Manes también, ayer hubo una foto que compartió Larreta, que decíamos es uno de los ausentes en la jornada, también la compartió Vidal, también la compartió Santilli, asegurando que, respaldándolo a Mauricio Macri, diciendo que es un hombre que respeta mucho a las instituciones y a la justicia. Pero las caras en la fotografía no dicen lo mismo que el texto, ¿no? Fue como un poco forzado y hoy las ausencias lo dejan en claro. Además es lo que no respeta. Es lo que no respeta. Nunca respetó ni las instituciones ni la justicia. Ahora, Facundo Manes y Morales, ¿vos piensan que van a entrar en colisión para ser presidentes? Primero, está claro, no es Alfonsín. Digamos, no. Porque la mise en scène fue alfonsinista. Totalmente. Es más, alfonsinista. lo nombró Alfonsín. Sí. El presidente también lo nombra. Sí. Lo nombran demasiado a Sí, Alfonsín. lo nombran demasiado. Bueno, la cuestión es la siguiente. Y acá Gerardo Morales lo dice claramente. Cuando habla de que, bueno, que él también expresó su deseo a nivel nacional y el candidato, y el radicalismo tiene muchos candidatos. Lo está empujando a Facundo Manes a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Porque son muy pícaros los radicales cuando se trata de mandar metamensajes. Indudablemente adquirieron un volumen, creo que sacaron más votos los radicales que el PRO en esta última elección. Adquirieron un volumen no solo de votos, sino de candidatos. Porque si vos mirás, los radicales tienen muchos candidatos ahora y tienen 3 gobernadores. Y uno, Valdés, que ganó. Me da la sensación que el radicalismo también está tratando de rescatar su identidad, ¿no? Porque lo que pasó fue que se lo fagocitó quedó muy mal parado. Participando del gobierno de Cambiemos. Puso a disposición, Mauricio Macri fue presidente porque el radicalismo puso a disposición la plataforma en el territorio. Sí, no pero después Mauricio no le dio ni 5 de bolilla y gobernó él solo. Pero no pareciera con Marcos Peña. Yo entiendo, pero mi mirada respecto del gobierno de Mauricio es que tampoco hubo una voluntad de parte del radicalismo, ni de pelear el poder, ni de diferenciarse. Digo, me parece que se corrieron y esperaron a ver qué pasaba. Se subían al éxito y se corren del fracaso. Se colocaron en el lugar del antikirchnerismo, digamos, y se gobierno. plegaron a esa bandera. Pero eran parte ahora del gobierno. van a tratar de diferenciarse. Ahora va a venir un proceso de diferenciación. Yo creo que, independientemente, que creo que nos esperan 2 años muy complicados para la vida de la gente, muy complicados, desde el punto de vista de la política, yo creo que va a ser 2 años de florecimiento de política, de la política en democracia, digamos. Vuelve la discusión política. La discusión política, sí. En realidad, a lo mejor discrepamos, ¿no? Pero digo, es un radicalismo light, es un radicalismo, en mi opinión, muy de derecha. No tiene nada que ver con el radicalismo ni de Alfonsín, ni de Leopoldo Morón, ni del hijo de Alfonsín. Tampoco. Ricardo, me parece que es un radicalismo claramente de derecha, tratando de revolver el fondo de la olla, a ver de qué manera pueden volver. Yo no sé si son los mismos radicalismos, igual el de Manes que el de Morales. Habría que ver, escucharlos un poco más. Voy a pensar en voz alta, que hay ausencia de mujeres también en el radicalismo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí. Mira vos, en la provincia de La Pampa este año, lo tengo presente porque la verdad, desde el regreso a la democracia no hubo nunca una legisladora mujer en el radicalismo. Tal es así que tuvieron que armarse una lista de mujeres para ir a la interna durante este año. Vamos a una noticia de último momento, porque ahí está, vamos a compartir lo que se anticipaba que iba a ocurrir, ¿no? Que era inminente antes de irse del país. El presidente firmó justamente ese decreto en donde releva del secreto a Mauricio Macri para que pueda presentarse a la indagatoria ante la justicia. Estamos hablando de esta causa por espionaje, supuesto espionaje, vamos a ponerlo en esos términos, a familiares de la tripulación del ARA San Juan. El presidente Alberto Fernández
firmó este decreto que estamos viendo en pantalla. Es muy extenso, no lo vamos a leer porque básicamente es esto, habilita a Mauricio Macri a que pueda declarar. Era inminente, ya se sabía que en las siguientes horas esto se iba a hacer efectivo. Así que probablemente, como decía Néstor Espósito antes de retirarse de la mesa, en los próximos días tengamos alguna novedad y pueda reprogramarse. Sería la cuarta, ¿no? La primera, algunos prefieren no contarlo porque no se lo pudo notificar a Mauricio Macri, pero sería la cuarta citación en la que Mauricio Macri podría declarar ante un juez. ¿Y vos pensás que va a ir de nuevo Dolores? Bueno, ese es otro tema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va Yo creo que no. Si se presentó... Hizo el cirquito. Hizo el circuito, la payasada, ya está, no creo que vuelva. Supongo que descansará unos días, porque esto es mucho esfuerzo para vamos eso, a, ¿no? vamos a hablar sobre ese tema. Nos quedan 10 minutos y tenemos otro Sí. tema que es muy interesante. Vamos a sumar a un invitado más a la mesa, pero primero les pido el informe. Vamos a hablar nuevamente de Vicentín. Vamos con él directamente. Bueno, Carlos Delfrade, lo saludamos, diputado de Santa Fe, para hablar de la causa Vicentín. Ayer traíamos el tema a la mesa justamente porque fueron imputados 14 directivos de Vicentín, de la empresa, justamente por estafa, por falsificar los balances. ¿Cómo está, Carlos? Un gran conocedor del tema. Buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Para mí es un gustazo compartir esta mesa con ustedes. Le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está la plata que se le prestó a Vicentín? Paraísos fiscales en las Islas Vírgenes, también en distintos bancos europeos y también en offshore en Panamá, que se llevaron 8 directivos de Vicentín con funcionarios corruptos del Banco de la Nación Argentina, cuando el presidente era uno de los más conocidos referentes del macrismo en aquel momento, del Banco Nación y del Banco Central de la República Argentina, con Guido Sanleris, y además con el conocimiento pleno de Mauricio Macri. Ya que lo están llamando para que declaren esto, tiene que declarar el acuerdo que había hecho con Sergio Nardelli, que era el hombre fuerte de Vicentín. Sergio Nardelli, antes de morir, nos dijo a nosotros, a los integrantes de la comisión investigadora de Vicentín, de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que él recibió un tiro por la nuca de su mejor amigo, que era Mauricio Macri, terminando con la impunidad que era aceptar los balances truchos de Vicentín para robarle al pueblo argentino 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020, como consta en todas las causas penales que se están llevando adelante. Lo de hoy fue vergonzoso porque estos 14 delincuentes de guante blanco tuvieron que pagar 10 millones de dólares para zafar de la cárcel. A ver, vamos a contarle a quienes quizás no Sí. están al tanto qué fue lo que ocurrió hoy. Habían pedido prisión preventiva para estos 14 integrantes del directorio de Vicentín. Y finalmente, ¿qué pasó en la justicia, Carlos? El juez decidió aceptar una caución de 10 millones de dólares para dejar, por lo menos por ahora, libres, mostrando dos cuestiones. En primer lugar, tuvieron que comprar esta libertad condicional. Y la tuvieron que comprar porque saben que son culpables del delito de fuga de dinero, de lavado de dinero del pueblo argentino, porque esos 791 millones de dólares es del Banco Nación. Y por otra parte, lo que también se demuestra, cómo la justicia sigue siendo clasista, una red de pescadores invertida, por donde pasan de largo los peces grandes, quedan atrapados los peces chicos. Por eso es tan importante seguir adelante. El fiscal Moreno tuvo una actuación realmente extraordinaria porque demostró además en grabaciones que generó y que mostró en estas audiencias que se hicieron en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en donde la gente de Vicentín decía quiénes eran los principales enemigos de Vicentín y cómo además ponían a periodistas de TN como los principales difusores de la mejor propaganda para Vicentín. Todo armado desde una organización de poder que terminó siendo el fugaducto del macrismo. Así como la década del 30, la década infame, se define por el escándalo de los frigoríficos con el asesinato de Bordavera, aquel 23 de julio del 35, en el asesinato en el Senado de la Nación, que todos recordarán la película. Si eso define a la década infame, el fugaducto de Vicentín define al macrismo. Ahora, fíjese que mucha gente acompañó a Vicentín como si fuera una causa propia. Decían, todos somos Vicentín. Esto es lamentable. Y también
¿por qué el gobierno cedió por una manifestación de no más de 500 personas? ¿Qué piensa usted? Dos cosas en relación a esto, Quiroga, si usted me permite. En primer lugar, 92 años de historia en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, donde alguna vez estuvo la forestal generando un ecocidio de 4 millones de quebrachos colorados menos, que todavía se siente hoy en la vida cotidiana del norte profundo santafesino. Pero después el otro hecho. 3 generaciones de ciudades como Reconquista y Avellaneda trabajaron para alguna de las 33 empresas que tiene Vicentín. Vicentín tiene un consorcio de 33 empresas. Entonces estaba claro que frente a la propaganda de que vienen por Vicentín, iban a salir a defender esa identidad. Lo que había que hacer, me parece a mí, había que aguantar la decisión, porque era democrático llevar al Congreso de la Nación una ley de expropiación que era discutir si Vicentín era o no de interés público. Y claro que lo es. Es la empresa argentina más importante exportadora de cereales, que sigue siendo la principal arteria que alimenta el corazón de los argentinos. Claro. Bueno, por eso lo que sugerimos es que hay que retomar la iniciativa para recuperar Vicentín para el pueblo argentino. La batalla cultural, ¿no? La batalla cultural también se coló ahí en esa discusión. Ahora, Carlos, es muy interesante, no vamos a tener tiempo para eso, pero es muy interesante repasar la historia de Vicentín y cómo se fueron beneficiando en cada uno de los gobiernos neoliberales, en cada una de las dictaduras que hubo en nuestro país. Y además es un caso testigo de lo que pasa, por ejemplo, con la evasión de lo que se produce en nuestro país, ¿no? Porque cuando nos metimos en tema Vicentín, empezamos a entender cómo triangulaban justamente la mercadería para no declararla y para no pagar en nuestro país impuestos. Claro, pero además, porque contaban con la orden de Macri a González Fraga, que era el presidente del Banco Nación, para que no revelara lo que realmente estaban diciendo los balances. Ya se sabía en el año 2018 que Vicentín no daba para más, pero estaba la decisión de Macri de darle la cantidad de plata que Nardelli le pidiera. Esto fue lo que generó después que el 4 de diciembre del año 2019 Vicentín tomara esta decisión de que declararse en cesación de pagos, que lo hicieron con aquella frase que quedará en la memoria de la historia política económica de estrés financiero. Pero efectivamente, en las exportadoras está gran parte del drama argentino. Claro. No solamente por evasión, no solamente por el contrabando, sino porque allí muchas veces ha entrado cualquier cosa, desde armas a drogas. Alguna vez habrá que asumir que nosotros, el pueblo, somos el dueño de esos lugares y que ellos son inquilinos. Hay que descolonizar la cabeza. El inquilino no le puede poner las condiciones al propietario, porque el propietario aquí de los puertos es el pueblo argentino. Sí, ¿hasta dónde van a llegar las implicaciones de esta causa? Porque entiendo que esto afectó directamente al directorio de Vicentín, pero ¿vos crees que va a ir más, va a escalar, va a ir más arriba? Sí, esto tiene que terminar con Macri como responsable de esta asociación ilícita que llevó a Vicentín a ser el fugaducto y que le robaran al pueblo argentino 791 millones de dólares. Eso es lo que tiene que hacer cualquiera de las 5 causas penales que se están llevando adelante en la justicia. Fíjese un dato, en julio del 2020 el fiscal Policita llegó a parar y llegó a procesar a 8 funcionarios del macrismo, a 18 funcionarios corruptos del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central, entre otras cosas por esta fuga de capitales y porque había generado nada menos fuga de capitales, lavado de dinero, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, en perjuicio del pueblo argentino. Así que esto se va a profundizar sin lugar a dudas. La libertad condicional que hoy compraron con 10 millones de dólares, para mí es algo así como haber presentado directamente esto de relevo de pruebas, porque se ha hecho una especie de confesión de partes con esto de comprar la libertad condicional por 10 millones de dólares. Igualmente el fiscal Moreno tiene probado el delito de estafas, así que más temprano que tarde, alguna vez en la Argentina, y este va a ser el caso, los delincuentes de guante blanco van a estar en las cárceles y no solamente los ladrones de gallinas. Carlos Del Frade, gracias por su tiempo. Lo saludamos desde la televisión pública. Un abrazo, gracias. Hasta lo estamos escuchando al diputado de Santa Fe. Bueno, un tema del que casi que nos olvidamos, porque prácticamente no se habla de Vicentín, ¿no? Pero es eso, es interesante. Insisto en esto, revisar la historia, además de Vicentín, que como tantas otras empresas, grandes empresas, que condicionan el bolsillo de los trabajadores, de las argentinas, de los argentinos en muchos de los casos, fueron beneficiándose en las épocas más trágicas para las mayorías, ¿no? Pero voy a decir algo que al señor y cerramos, le falta. No se
van a pelear que nos queda un minuto, nos vamos. Lo que quiero decir es que no reconoce algo que es importante, fue mal hecho. Se hizo mal, hubiera tenido un destino totalmente diferente si se hubiera hecho bien. Vos fijate que Alberto ese día que se sienta Alberto con 5 personas y comunica, está mal comunicado, está improvisado, pero ¿por qué no puede prosperar judicialmente? Nos tenemos que ir, son las 9 de la noche, así que como tantos temas lo voy a dejar pendientes sobre la mesa. Gracias Raúl, gracias Osvaldo, gracias Carmen, gracias a ustedes, hasta mañana.